El taxi la dejó frente a un portón de hierro forjado tan alto que parecía la entrada a una fortaleza de un cuento de hadas oscuro. Clara tragó saliva, el sonido de su propia deglución resonando en el silencio opresivo de la calle bordeada de mansiones. Apretó la correa de su bolso desgastado, un ancla en un océano de opulencia que amenazaba con ahogarla. Dentro de ese bolso, la última carta de su madre era un recordatorio constante y doloroso de por qué estaba allí. Cada paso que daba sobre el camino de grava perfectamente rastrillado era un eco de su desesperación. El aire olía a césped recién cortado y a dinero viejo, una combinación que le revolvía el estómago. «Solo tienes que conseguir el trabajo, Clara», se repitió a sí misma, un mantra frágil contra el pánico que subía por su garganta. Por mamá, solo por ella. La puerta de roble macizo se abrió antes de que pudiera tocar, revelando un vestíbulo de mármol tan vasto y frío que parecía un museo. Una mujer de aspecto severo, probablemente el ama de llaves, la guió sin una palabra a través de pasillos silenciosos, donde sus zapatos baratos de lona parecían gritar su inadecuación contra el suelo pulido. Los retratos en las paredes la seguían con ojos solemnes, fantasmas de una felicidad pasada, que hacían que el presente se sintiera aún más desolado. Finalmente, llegaron a una sala de estar donde la luz del sol luchaba por penetrar a través de pesadas cortinas de terciopelo. Y allí lo vio. Arthur Montenegro no era un hombre, era una estatua tallada en hielo y dolor. De espaldas a ella, su silueta era imponente, sus hombros anchos y tensos bajo un traje caro. Estaba de pie frente a una pequeña figura sentada a la mesa. Una niña que no tendría más de 8 años, con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro en una cortina de rebeldía silenciosa. «Sofía, he dicho que comas. No es una sugerencia, es una orden». La voz de Arthur era profunda, pero carecía de cualquier inflexión de calidez. Era el tono de un director ejecutivo cerrando un trato, no el de un padre hablando con su hija. La niña no se movió, manteniendo sus ojos fijos en el plato de comida intacto como si fuera su enemigo. Clara sintió una punzada en el pecho, un dolor ajeno que reconoció al instante. Vio la soledad de la niña, una isla en medio de un océano de lujo, y vio la muralla impenetrable del hombre. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, un silencio cargado de palabras no dichas y de una tristeza tan profunda que parecía haber absorbido todo el color del mundo. En ese instante, Clara comprendió que el trabajo no consistiría solo en cuidar niños. El corazón de Clara se encogió al ver cómo los pequeños hombros de Sofía se hundían un poco más con cada palabra fría de su padre. La niña era un espejo de la casa, hermosa, rodeada de riquezas, pero vacía de alegría. Su desafío no era un simple capricho infantil, era un grito de ayuda silencioso, una defensa contra un mundo que se había vuelto gris y autoritario. Ella no necesita que la obliguen, pensó Clara, sintiendo una oleada de empatía tan fuerte que casi dio un paso adelante. Necesita que alguien le pregunte qué le pasa, que le sostenga la mano. Quería correr hacia ella, arrodillarse y decirle que todo estaría bien, pero estaba paralizada, una extraña en un reino de dolor ajeno. Era la encarnación de la pureza e inocencia en un lugar que había olvidado el significado de esas palabras, y su instinto protector se despertó violentamente. La entrevista fue una ejecución sutil, orquestada por una mujer que se presentó como Verónica, la cuñada de Arthur. Era elegante, afilada, y sus ojos grises evaluaron a Clara no como a una candidata, sino como a una mancha en su alfombra persa. «¿Experiencia previa?», preguntó, aunque ya tenía el modesto currículum de Clara en su mano. «Dice aquí que cuidaba a los niños de su pueblo. Eso es muy pintoresco. Pero esto no es un pueblo, querida. Estos son los niños. Montenegro, necesitan estructura, no cuentos de hadas».
Cada pregunta era una daga envuelta en seda, diseñada para resaltar la inexperiencia y la pobreza de Clara. Arthur permanecía en un rincón de la habitación, un observador silencioso cuya indiferencia era casi más intimidante que la hostilidad de Verónica. Clara sintió el calor subir a sus mejillas, una quemazón de humillación que luchó por reprimir. Se aferró a su dignidad, respondiendo con una sinceridad simple que parecía irritar aún más a la otra mujer. El interrogatorio fue interrumpido por un torbellino de furia. Un niño pequeño, Lucas, de no más de 5 años, irrumpió en la sala, con el rostro enrojecido y surcado de lágrimas. No era un llanto de tristeza, sino una erupción de rabia y dolor. «La odio, la odio», gritó, lanzando un coche de juguete que se estrelló contra una vitrina de cristal, con un sonido estridente que hizo que todos se sobresaltaran. Verónica soltó un suspiro de exasperación, murmurando: «Arthur, tienes que controlar a este niño». Su tono era acusatorio, como si la pena del niño fuera una falta de disciplina. Arthur ni siquiera miró a su hijo. Su mandíbula se tensó, una señal de su propia impotencia y frustración. El pequeño se derrumbó en el suelo, sus sollozos ahora convertidos en jadeos ahogados. Para los demás era una rabieta. Para Clara era el sonido de un corazón rompiéndose. Mientras Verónica la miraba con desprecio, esperando que la escena caótica la hiciera huir, Clara hizo lo inesperado. Se levantó lentamente de su silla, ignorando las miradas heladas, y se acercó al niño acurrucado en el suelo. No dijo nada. Simplemente se sentó a una distancia respetuosa, doblando las rodillas para estar a su altura, convirtiéndose en una presencia tranquila en medio de su tormenta. Después de un largo momento de silencio, comenzó a hablar, con una voz suave como el murmullo de un arroyo. «Conozco una historia», dijo al aire, «sobre una estrellita que se perdió en el cielo. Estaba tan sola y asustada que su luz comenzó a parpadear, y se enojó mucho con la luna por ser tan grande y brillante, mientras ella se sentía tan pequeña». El niño dejó de sollozar, y un pequeño ojo hinchado se asomó entre sus brazos. Desde su rincón, Arthur observó la escena con una incredulidad que no se atrevió a mostrar. Había visto a docenas de psicólogos infantiles, niñeras con credenciales impecables y a la propia Verónica intentar manejar las crisis de Lucas. Todos fallaron. Trataban el dolor de su hijo como un problema que debía ser solucionado, una ecuación que debía ser resuelta. Pero esta chica, esta joven ingenua con ropa gastada y ojos llenos de una empatía casi dolorosa, no intentó solucionar nada. Se sentó en el suelo de su mansión de $1.000.000 y le ofreció al niño una metáfora de su propio dolor. Vio cómo la espalda de Lucas se relajaba, cómo se inclinaba sutilmente hacia la calidez de su voz. No era magia, era algo más poderoso, era comprensión. Por primera vez, en 2 años, vio a alguien mirar a su hijo y no ver a un niño problemático, sino a un alma herida. Ella no lo ve como un Montenegro, pensó, una revelación que lo golpeó con una fuerza inesperada. Lo ve a él. El desdén que había sentido por su sencillez se transformó en una incipiente y confusa admiración. Verónica se acercó a él, susurrando con veneno: «Es ridícula, Arthur. Deshazte de ella». Pero él apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Clara, y con una voz que silenció toda la habitación, pronunció 2 palabras que cambiaron todo: «Estás contratada». Los primeros días de Clara en la mansión Montenegro fueron como caminar sobre una fina capa de hielo, con la constante amenaza de que Verónica lo rompiera bajo sus pies. La cuñada de Arthur la seguía con la mirada, criticando cada comida que preparaba, cada juego que iniciaba, cada canción que tarareaba. Pero Clara construyó su propio mundo dentro de esa fría fortaleza, un pequeño reino de calidez para Sofía y Lucas. Les
Enseñó a hacer galletas con chispas de chocolate, y el aroma dulce y casero llenó por primera vez en años una cocina que solo olía a desinfectante. Logró que Sofía le contara sobre sus sueños y consiguió que la risa de Lucas, un sonido que parecía extinguido, brotara durante una guerra de cosquillas en la alfombra de la sala de juegos. Clara sentía la mirada de desaprobación de Verónica como un peso físico, pero la confianza que crecía en los ojos de los niños era su escudo. Una noche, agotada, tras un día particularmente difícil en el que Lucas había tenido una crisis de llanto recordando a su madre, Clara se quedó dormida en el pequeño sillón junto a la cama del niño, con un libro de cuentos abierto sobre su regazo. Arthur llegó a casa mucho más tarde de lo habitual, el silencio de la mansión saludándolo como un viejo y conocido fantasma. Subió las escaleras, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra, con la intención de comprobar si sus hijos estaban bien, una rutina mecánica que realizaba cada noche. Al abrir la puerta de la habitación de Lucas, la escena lo detuvo en seco. La suave luz de una lámpara de noche iluminaba el rostro de Clara, relajado en el sueño, con una expresión de serenidad que parecía fuera de lugar en esa casa de luto. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, un faro de vida tranquila en la penumbra. La primera reacción de Arthur fue la de siempre, la irritación. Era una empleada y estaba durmiendo en horas de trabajo. Su deber era despertarla, quizás con una palabra cortante y recordarle su lugar. Avanzó un paso, su sombra cerniéndose sobre ella, pero entonces algo lo frenó. Vio cómo una de sus manos se aferraba débilmente al libro de cuentos, como si incluso en sueños quisiera proteger a sus hijos. Observó el remiendo casi invisible en el codo de su suéter, un detalle que hablaba de una vida de carencias y dignidad. Sintió un impulso extraño, uno que no reconocía y que lo tomó por sorpresa. Era un sentimiento protector, una necesidad de preservar esa paz que ella había traído a la habitación. Se dio cuenta de que su presencia no era una intrusión, sino un bálsamo. En lugar de despertarla, Arthur se movió con un sigilo que no solía emplear. Cruzó la habitación hasta el arcón al pie de la cama de Lucas y sacó una pesada manta de cachemira, la favorita del niño. El tejido era increíblemente suave bajo sus dedos, acostumbrados a firmar contratos y a sostener copas de cristal. Regresó junto a Clara y con una delicadeza que lo sorprendió a sí mismo, la cubrió con cuidado, asegurándose de que sus hombros quedaran abrigados del frío de la noche. Por un instante, su mano rozó el cabello de ella y sintió una corriente eléctrica, un calor inesperado que lo hizo retroceder como si se hubiera quemado. Salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta tras de sí, dejando a Clara envuelta en un gesto de ternura que su mente consciente aún no podía procesar. Cuando Clara se despertó a la mañana siguiente, confundida por el peso y la suavidad de la manta de cachemira, se encontró con una casa sumida en el caos. Una tubería en el piso de arriba se había roto durante la noche, inundando parte del ala oeste. Los plomeros y el personal de limpieza corrían de un lado a otro, y Verónica estaba en medio de todo, ladrando órdenes con un aire de pánico controlado. En medio de la conmoción, nadie parecía darse cuenta de que el pequeño Lucas había desaparecido. Fue Clara quien notó su ausencia. Un silencio demasiado profundo en la habitación del niño. Su corazón dio un vuelco y un miedo helado la recorrió mientras lo buscaba frenéticamente, llamando su nombre en los pasillos que se habían convertido en un laberinto de sábanas y muebles cubiertos. Finalmente lo encontró en el único lugar que permanecía intacto y silencioso. Estaba en el antiguo estudio de música, una habitación que siempre permanecía cerrada. Dentro, todo estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas de muebles. En el cincho estos dentro,
Bajo una de esas sábanas se adivinaba la forma de un piano de cola. Lucas estaba acurrucado a su lado, abrazando una de las patas cubiertas de tela, llorando en silencio. «Este era el cuarto de mamá», susurró cuando Clara se arrodilló a su lado. El corazón de Clara se rompió. No lo regañó ni intentó sacarlo de allí. En cambio, con un movimiento reverente, tiró de una esquina de la sábana, revelando las teclas de marfil y ébano del piano. Con vacilación, tocó una sola nota, una melodía simple y esperanzadora que resonó en la habitación polvorienta. Era una canción de cuna que su propia madre le cantaba. Arthur, atraído por el sonido inesperado de la música, llegó a la puerta del estudio justo en ese momento. Se detuvo, la ira que sentía por el caos de la casa disipándose al instante al ver la escena. Vio a su hijo, que no había dejado que nadie lo tocara en días, inclinar la cabeza sobre el regazo de Clara mientras ella seguía tocando la suave melodía con una mano. La luz que se filtraba por el ventanal polvoriento los envolvía en un halo dorado, una imagen de paz tan perfecta y dolorosa que le cortó la respiración. Por primera vez, alguien había entrado en el santuario de su esposa no para llorar su ausencia, sino para crear algo nuevo, algo vivo. Vio a Clara no como la niñera, sino como una sanadora, una fuerza tranquila que estaba remendando las piezas rotas de su familia con una paciencia infinita. Él entró en la habitación y Clara se detuvo al instante, asustada, esperando una reprimenda por su atrevimiento. «No pares», dijo él, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído. «¿Qué es esa canción?». Ella le explicó, con la voz temblorosa, que era solo una vieja canción de cuna de su pueblo. Él se acercó y se sentó en el banco del piano, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para que compartieran el espacio. «Mi esposa, a ella le encantaba tocar», dijo, las palabras saliendo con dificultad, como si las estuviera desenterrando. «No, he escuchado música en esta casa desde…». No terminó la frase. No tenía que hacerlo. En el silencio que siguió, compartieron una vulnerabilidad que era más íntima que cualquier conversación. Él ya no era el jefe, y ella no era la empleada. Eran solo dos personas, unidas por la pena y por la melodía simple que flotaba entre ellos. El cambio en Arthur fue sutil al principio, pero innegable. Empezó a llegar a casa antes de que los niños se durmieran, reemplazando las llamadas tardías por presencias silenciosas en el umbral de la sala de juegos. Un día, Clara lo vio desde el jardín, de pie junto a la ventana de su despacho, observándolos mientras ella y los niños hacían una guerra de burbujas de jabón. Y entonces lo vio, una diminuta, casi imperceptible curva en sus labios. No era una sonrisa completa, pero era el fantasma de un espasmo muscular que luchaba contra años de rigidez. La atmósfera de la mansión comenzó a descongelarse. El pesado manto de luto se aligeró, reemplazado por el sonido de las risas de los niños que ahora resonaban libremente por los pasillos. Pero esta luz incipiente proyectaba una sombra oscura, y en esa sombra se encontraba Verónica. Observaba cada interacción, cada mirada, y su resentimiento crecía, convirtiéndose en un veneno helado. Veía a Clara no como la causa de la sanación de la familia, sino como una usurpadora que borraba la memoria de su hermana. La decisión de Arthur de organizar una cena benéfica en la mansión, evento social en 2 años, fue la prueba final para Verónica de que estaba perdiendo el control. Para Arthur era un paso monumental para volver al mundo. Para Verónica era una declaración de guerra. Se ofreció a organizar cada detalle, enmascarando su furia bajo una capa de eficiencia y devoción familiar. Fue durante estos preparativos que plantó la semilla de su cruel plan. Llevó a Clara al dormitorio principal con el pretexto de necesitar ayuda con la disposición de los asientos y, casualmente, abrió el joyero de su difunta hermana. «Mira esto»,
dijo, su voz teñida de una falsa nostalgia mientras sostenía un exquisito brazalete de zafiros. Se lo regaló Arthur en su último aniversario. Juró que nunca se lo quitaría. Dejó que Clara lo admirara, asegurándose de que la imagen de la joya quedara grabada en su mente antes de guardarla con un suspiro dramático. La noche de la cena, la mansión se transformó. Las luces de los candelabros bailaban sobre las joyas de los invitados, y el aire vibraba con conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Clara mantenía a los niños entretenidos en el piso de arriba, lejos del bullicio, sintiéndose a 1.000.000 de kilómetros de la opulencia que había debajo. Justo cuando estaba acostando a Lucas, Verónica apareció en la puerta con el rostro pálido y los ojos desorbitados por una angustia perfectamente fingida. «Clara, necesito que bajes un momento. Es urgente». Confundida, Clara la siguió hasta el gran salón, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. Verónica la llevó al centro de la sala, cerca de donde Arthur conversaba con un socio de negocios, y luego, con la sincronización de una actriz consumada, golpeó una copa con un tenedor para llamar la atención de todos. «Disculpen», dijo con voz temblorosa. «Lamento interrumpir, pero algo terrible ha sucedido. El brazalete de mi amada hermana ha desaparecido». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Todas las miradas se posaron en Verónica, luego en Arthur y finalmente, guiadas por la mirada acusadora de Verónica, se clavaron en Clara. Ella se quedó paralizada, el cordero sacrificial en un altar que no sabía que se había construido para ella. Es la única persona ajena a la familia que ha tenido acceso a la habitación, continuó Verónica, su voz goteando veneno a pesar de su tono compungido. Solo para descartar cualquier posibilidad. Antes de que Arthur pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Verónica se abalanzó sobre Clara. Le arrebató su bolso de tela y vació su contenido sobre una mesa de caoba pulida. La modesta colección de sus pertenencias se desparramó. Un monedero gastado, las llaves, un pañuelo. Y luego, con un sonido enfermizo que resonó en todo el salón, el brazalete de zafiros cayó, sus gemas brillando con una luz azul y fría bajo la mirada horrorizada de todos. La humillación fue un golpe físico, dejándola sin aire, expuesta y condenada en un juicio que ya había terminado. El aire en el salón se solidificó, convirtiéndose en un bloque de juicio que presionaba a Clara desde todas las direcciones. Los susurros de los invitados eran como el siseo de las serpientes, y sus miradas la desnudaban, la etiquetaban, la condenaban. Buscó desesperadamente los ojos de Arthur, suplicando en silencio un salvavidas en ese mar de desprecio, pero lo que encontró la ahogó. Su rostro, normalmente una máscara de fría compostura, era ahora un lienzo de conflicto y conmoción. No había ira, pero tampoco había fe. Había silencio. Un silencio atronador y devastador que, para Clara, fue una sentencia de culpabilidad. Verónica se acercó a él, poniendo una mano posesiva en su brazo. «Arthur, haz algo. Llama a la policía ahora mismo. No podemos permitir que una ladrona se salga con la suya». La palabra ladrona golpeó a Clara con la fuerza de una bofetada, rompiendo lo último que le quedaba de entereza. No esperó a que Arthur pronunciara su veredicto. No podía. Cada segundo bajo el peso de esas miradas era una tortura insoportable. Con un sollozo ahogado que se rasgó la garganta, Clara murmuró un «yo no lo hice» tan bajo que fue absorbido por el silencio hostil de la habitación. Luego se dio la vuelta y corrió. Huyó del calor de las luces del candelabro, de los rostros retorcidos por el desdén y del hombre cuyo silencio le había roto el corazón. Sus pies descalzos, ya que se había quitado los zapatos para no hacer ruido cerca de los niños, apenas hacían sonido sobre el mármol frío del vestíbulo.
Pasó como un fantasma junto a los retratos de la familia Montenegro, que ahora parecían mirarla con acusación. Empujó la pesada puerta principal y se lanzó a la fría oscuridad de la noche, llevando consigo nada más que una humillación tan profunda que sentía que la marcaría para siempre. En la soledad de su pequeña y humilde habitación, lejos del brillo de la mansión, la realidad la golpeó con una crueldad implacable. Se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente, mientras la escena se repetía en su mente en un bucle tortuoso. La sonrisa triunfante de Verónica, el brillo del brazalete, el rostro impenetrable de Arthur. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo pudo pensar, ni por un segundo, que podría encajar en un mundo tan diferente al suyo? Se había permitido soñar, había empezado a sentir algo por un hombre que vivía en otro universo, y ahora el precio de ese sueño era su reputación, su dignidad. Y lo peor de todo, se sentía como una carga. Había traído un escándalo a pisos en Amazing. La vida de Arthur, una mancha en su nombre impecable. Se convenció de que ella era un peligro para él y para los niños. Con el corazón hecho pedazos, tomó la única decisión que su amor y su dolor le permitieron: protegerlos de sí misma. Con manos que no dejaban de temblar, metió sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Su único tesoro era el recuerdo de las risas de los niños, un recuerdo que ahora le quemaba. Escribió una nota breve y desgarradora, no para Arthur, sino para Sofía y Lucas. Les dijo que eran las estrellas más brillantes de su cielo, pero que tenía que irse a casa para cuidar de su madre enferma. Les pidió que fueran fuertes y que nunca dejaran de reír. Era una mentira piadosa para protegerlos de la fea verdad. Dejó la nota sobre la almohada de su cama deshecha, un último adiós a la única familia que había sentido como suya. Se marchaba no solo porque la habían acusado, sino porque creía que su partida era el mayor acto de amor que podía ofrecer. ¿Crees que Arthur debería haberla defendido en ese momento? ¿O su silencio estaba justificado? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte el impactante final de esta historia. De vuelta en el gran salón, el eco de la huida de Clara dejó un vacío tenso y expectante. Verónica, embriagada de victoria, se movía entre los invitados, susurrando su versión de los hechos, pintando a Clara como una víbora oportunista que ella, con su aguda intuición, había desenmascarado desde el principio. Consolidaba su papel de protectora, de guardiana de la familia, pero Arthur no se movía. Permanecía de pie, inmóvil como una estatua, mientras el caos de susurros y miradas se arremolinaba a su alrededor. El shock inicial que lo había paralizado se disipó, siendo reemplazado por una claridad helada y cortante. En su mente la escena se reproducía, pero esta vez la veía con nuevos ojos. Vio el terror genuino en el rostro de Clara, una expresión de dolor y confusión que un culpable jamás podría fingir. Y lo contrastó con el brillo febril y triunfante en los ojos de Verónica. Una actuación demasiado perfecta. Recordó la manta de cachemira, la canción de cuna en el piano, la risa de sus hijos en el jardín. Piezas de un rompecabezas que de repente encajaron, no para revelar la culpabilidad de Clara, sino su propia y estúpida ceguera y la insidiosa crueldad de su cuñada. Arthur, por el amor de Dios, ¿vas a llamar a la policía o no? La chica se escapará. La voz estridente de Verónica lo sacó de su trance. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su decisión, el golpe final que sellaría el destino de la humilde niñera. Lentamente, como un hombre saliendo de un largo sueño, Arthur se movió. No caminó hacia el teléfono. En cambio, se dirigió con pasos deliberados hacia la mesa donde el brazalete de zafiros brillaba como un trofeo venenoso. Lo ignoró y en su lugar levantó la vista, su mirada barriendo la sala con una intensidad que silenció instantáneamente todos los murmullos. «No», dijo,
Su voz no era fuerte, pero resonó con una autoridad inquebrantable que hizo que todos contuvieran la respiración. No se hará ninguna llamada a la policía esta noche. Verónica palideció, abriendo la boca para protestar, pero Arthur la silenció con una mirada tan gélida que las palabras murieron en sus labios. Arthur finalmente bajó la vista hacia el brazalete y lo tomó en su mano. El frío metal era un ancla en la tormenta de su revelación. Verónica dice la verdad sobre una cosa. Comenzó, su voz resonando en el silencio absoluto. Este brazalete era de mi difunta esposa. Era una de sus piezas más queridas. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara, atrayendo la atención de cada persona en la sala. Luego, levantó la cabeza y sus ojos, ardiendo con una convicción feroz, buscaron un punto imaginario en la puerta por la que Clara había huido. Sin embargo, continuó, su voz firme y clara, el brazalete no fue robado. Un murmullo recorrió la sala. No fue robado, porque tuve el honor de regalárselo yo mismo a la señorita Clara, como una pequeña muestra de mi infinita gratitud por haber logrado lo que yo no pude, devolverle el alma a esta casa y la felicidad a mis hijos. El jadeo colectivo fue como una ola que recorrió la habitación. La mentira era tan audaz, tan descarada, que dejó a todos sin palabras. Era un sacrificio público de su propia credibilidad para construir un escudo inexpugnable alrededor del honor de Clara. Con el brazalete todavía en la mano, se acercó a una Verónica lívida y estupefacta. Se inclinó, su voz un susurro letal que solo ella pudo oír. Sé perfectamente lo que hiciste. Luego, se enderezó y con una voz que todos pudieran escuchar, pronunció la sentencia final. Has profanado la memoria de tu hermana para satisfacer tu propio y mezquino veneno. Has traído la oscuridad a mi hogar por última vez. Tu presencia aquí ya no es bienvenida. Señaló la puerta principal con un gesto final e irrevocable. Vete, ahora. Ante la mirada atónita de la élite social que tanto se había esforzado por impresionar, Verónica, humillada y expuesta, tuvo que emprender la larga caminata de la vergüenza, expulsada del reino que había intentado gobernar. Una vez que la puerta se cerró tras la última sombra de los invitados, la mansión pareció exhalar un suspiro. El gran salón, antes un escenario de glamour y tensión, era ahora un campo de batalla silencioso, lleno de copas abandonadas y los fantasmas de las acusaciones. Arthur se quedó solo en medio del desorden, el peso de la noche cayendo sobre él. La victoria sobre Verónica no le trajo ninguna satisfacción, solo un vacío punzante donde debería haber estado Clara. La urgencia lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Tenía que encontrarla, tenía que arreglarlo. Corrió hacia su despacho, ignorando al personal que comenzaba a limpiar, y agarró las llaves de su coche. Fue entonces cuando la horrible verdad lo golpeó. No sabía en dónde vivía. Ni siquiera sabía su apellido completo, un detalle tan básico, una prueba más de cómo la había visto como una empleada y no como la persona que estaba sanando su mundo. Solo tenía una pista, la dirección de la agencia de niñeras que la había recomendado. Con esa única y frágil esperanza se lanzó a la noche. Condujo por las calles de la ciudad, el potente motor de su coche de lujo, un rugido anacrónico, en los barrios silenciosos y humildes a los que se dirigía. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto una eternidad. Finalmente, tras conseguir la dirección en la agencia con una mezcla de súplica y autoridad, llegó a un modesto edificio de apartamentos. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón martilleándole en el pecho. Golpeó su puerta 1, 2, 3 veces. El silencio del otro lado fue una respuesta aterradora. Cuando ya estaba a punto de darse por vencido, la puerta se abrió una rendija y la vio.
Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido por el llanto, y al verlo, su expresión pasó del agotamiento a la más pura conmoción. Estaba envuelta en una manta barata, un frágil escudo contra el mundo y contra él. «Señor Montenegro», susurró, su voz apenas audible, «no debería estar aquí. Por favor, váyase. No le causaré más problemas. Lo prometo, me iré de la ciudad». Intentó cerrar la puerta, pero él la detuvo, poniendo una mano suave pero firme sobre la madera. «Clara, por favor», suplicó, y el sonido de su propio ruego lo sorprendió. «Tengo que explicarte». Entró en la pequeña habitación, un espacio tan diferente a su opulenta mansión, pero lleno de una calidez y una dignidad que le recordaban a ella. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Clara. «No hay nada que explicar. Usted no tenía por qué mentir por mí. Solo empeoró las cosas. Ahora todos pensarán...» Él la interrumpió, incapaz de soportar el dolor en su voz. «Mentí, sí, pero no por las razones que crees». Se acercó a ella, cerrando la distancia que «Mentí porque en el momento en que te vi huir, comprendí que estaba perdiendo lo único que ha tenido sentido en mi vida en los últimos 2 años. Me quedé en silencio cuando te acusaron, y ese silencio será mi mayor arrepentimiento por el resto de mis días. Fui un cobarde, Clara. Estaba tan atrapado en mi propio dolor que no supe reconocer la luz cuando la tuve delante». Le tomó las manos, y las de ella estaban heladas. «Mi corazón no estaba muerto», continuó, su voz rompiéndose con una emoción cruda y desconocida. «Estaba congelado, y tú, con tu paciencia, con tu bondad, con la música que trajiste de vuelta a mi casa, tú lo descongelaste. Me enseñaste a respirar de nuevo». La miró a los ojos, su alma entera expuesta en su mirada. «No te amo por gratitud, Clara. Me enamoré de ti porque me recordaste como ser humano. Me enamoré de ti por ser tú». Y entonces, inclinándose, la besó. Un beso que no era de un jefe a una empleada, sino de un hombre a la mujer que había salvado su alma. Era un beso de redención, de promesa y de un amor inequívoco. 6 meses después, la mansión Montenegro era irreconocible, no en su estructura, sino en su alma. La luz del sol, que antes parecía temerosa de entrar, ahora se derramaba a raudales por los ventanales abiertos, bailando sobre jarrones llenos de flores silvestres y las coloridas pinturas de los niños que adornaban las paredes. Las pesadas cortinas de terciopelo habían sido reemplazadas por lino blanco que se mecía con la brisa, y el silencio opresivo había sido desterrado para siempre por una banda sonora constante de risas y música suave. En el jardín, Clara, vestida con un sencillo vestido de verano que realzaba la felicidad que emanaba de ella, supervisaba una caótica y alegre sesión de pintura con Sofía y Lucas. Ya no había rastro de la joven intimidada que había llegado a esa puerta. Ahora se movía con una confianza serena, la dueña indiscutible del corazón de ese hogar. Arthur llegó a casa temprano, una costumbre que ahora era la norma. Dejó su maletín en la entrada y en lugar de dirigirse a su despacho, caminó directamente hacia el jardín, con una sonrisa genuina que le había borrado los surcos de amargura del rostro. No dudó en arrodillarse sobre el césped, manchando sus pantalones de diseño con pintura azul sin que le importara en lo más mínimo, mientras Sofía le explicaba con entusiasmo su obra de arte. Intercambió una mirada con Clara por encima de las cabezas de los niños, una mirada cargada de un amor profundo y una gratitud silenciosa. Eran una familia, no una construida sobre la perfección, sino sobre las ruinas de un dolor compartido, reconstruida pieza por pieza por la paciencia y la bondad. El fantasma de Verónica se había desvanecido. Su nombre era un recuerdo lejano que ya no tenía poder en un hogar tan lleno de vida. Esa noche, después de acostar a los niños leyéndoles un cuento juntos, Arthur tomó la mano de Clara y la guió hasta el estudio de música.
La habitación, antes un santuario polvoriento de dolor, ahora estaba viva. El piano de cola estaba abierto y reluciente, y la habitación estaba iluminada por la suave luz de docenas de velas. «Aquí», dijo Arthur, su voz llena de emoción, «fue donde empecé a sentir esperanza de nuevo. Tú trajiste la música de vuelta a esta casa, y con ella me trajiste la vida de vuelta a mí». Se detuvo frente a ella y, en lugar de sacar un anillo, le entregó una antigua y ornamentada llave de hierro. Esta era la llave de la puerta principal de la casa cuando fue construida por primera vez. Es un símbolo. Esta casa no era un hogar sin ti. Tú eres su corazón, Clara. Y entonces, para su sorpresa, se arrodilló, sosteniendo sus manos entre las suyas. Con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, la miró. «Me enseñaste que las segundas oportunidades son posibles. Sanaste a mis hijos y me sanaste a mí de una herida que pensé que sería fatal. Ya no quiero ser solo el hombre que te ama. Quiero ser tu esposo, tu compañero, tu familia. Quiero despertar cada día y ver tu luz. Clara, mi amor, ¿quieres casarte conmigo?» Las lágrimas de Clara finalmente cayeron, pero eran lágrimas de pura felicidad. Con un sí, que salió de lo más profundo de su alma, se lanzó a sus brazos. Él deslizó un anillo de compromiso sencillo y elegante en su dedo, y se quedaron abrazados, sus siluetas enmarcadas por la ventana que daba al jardín iluminado por la luna. Un futuro brillante y lleno de promesas extendiéndose ante ellos. La historia de Arthur y Clara nos enseña una verdad poderosa, que incluso el corazón más devastado por el duelo puede volver a florecer bajo el cuidado de un amor paciente y genuino. Demuestra que el valor de una persona no reside en su riqueza o estatus, sino en la bondad que ofrece al mundo. El amor verdadero no borra las cicatrices del pasado, sino que las ilumina, convirtiéndolas en un mapa del camino que llevó a dos almas a encontrarse. Su hogar se reconstruyó, no con piedra y mármol, sino sobre los cimientos inquebrantables de la empatía, el perdón y la valiente elección de creer en la felicidad una vez más. Si esta historia ha conmovido tu corazón y te ha hecho creer en el poder del amor, demuéstranos tu apoyo con un me gusta y comparte tu parte favorita en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias que están hechas para inspirarte. Nos vemos en el próximo relato.